Estaba en el ocaso de mi vida cuando lo perdí todo en una inundación devastadora. Mi propio hijo me cerró las puertas cuando más lo necesitaba. Desesperada, llamé a mi amor de juventud, un hombre a quien no había visto en 45 años. Cuando me abrió la puerta y dijo, «Bienvenida a casa», me di cuenta de que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena, y a los 63 años pensaba que ya había experimentado todas las formas de dolor que la vida podía ofrecer. Estaba equivocada. La alarma de inundación sonó un miércoles cualquiera a las 10:45 am. Estaba en la cocina, donde crié a mi única hija, Beatriz, preparando mi té de la mañana mientras escuchaba las noticias en la radio. El meteorólogo había mencionado la posibilidad de fuertes lluvias, pero en Blumenau eso era rutina. Habíamos enfrentado muchas tormentas a lo largo de los años. Debí haber prestado más atención a las alertas. El cielo se oscureció más rápido de lo que jamás había visto. En minutos, adquirió un tono gris verdoso amenazador que me revolvió el estómago de miedo. Encendí la radio de emergencia y escuché las palabras que lo cambiarían todo. Alerta de inundación severa. El río se está desbordando rápidamente hacia el barrio Vorstadt. Mi barrio. Tuve quizás 15 minutos para salvar lo que pudiera. Mis manos temblaban mientras metía álbumes de fotos, documentos importantes y algunas joyas en una maleta pequeña. 40 años de recuerdos, y solo pude salvar lo que cabía en esa maleta. La foto de la boda con Roberto, las fotos de bebé de Beatriz, el collar de perlas de mi madre. Todo lo demás tendría que quedarse. La lluvia golpeaba las ventanas con una furia creciente mientras subía al ático, el único lugar que tal vez permanecería seco. Los escalones crujían bajo mis pies, protestando contra el peso de mi huida desesperada. Me acurruqué en la esquina oscura, abrazando la maleta contra mi pecho, escuchando lo que parecía un tren desbocado destruyendo mi mundo ahí abajo. La casa gemía y crujía, luchando contra fuerzas mucho más grandes que la robusta estructura de la que Roberto estaba tan orgulloso cuando la compramos en 1988. Luego vino el silencio. Ese silencio vacío y terrible que significa que todo lo que conocías ya no existe. Cuando finalmente bajé esos escalones del ático, mis piernas apenas podían sostenerme. Donde solía estar mi sala de estar, solo había cielo. Cielo abierto y escombros esparcidos como confeti después de una celebración cruel. La mesa de la cocina donde Beatriz solía hacer sus tareas estaba incrustada en lo que quedaba de la pared del garaje. Mi jardín de violetas, que cultivé durante 18 años, parecía haber pasado por una licuadora. Me quedé allí, en medio de las ruinas de mi vida, aún sosteniendo la maleta empapada, y lloré por primera vez desde el funeral de Roberto, 6 años atrás. Los vecinos que tuvieron la suerte de aún tener casas me acogieron la primera noche. La dulce señora. Regina de al lado insistió en que me quedara con ella, pero su casa también estaba dañada, y ella tenía a sus propios familiares de quienes preocuparse. Defensa Civil instaló refugios temporales, pero la idea de dormir en un gimnasio lleno de extraños me hizo sentir aún más perdida de lo que ya estaba. Fue entonces cuando supe que tenía que llamar a Beatriz. Mi hija vive a aproximadamente 1 hora de distancia en Joinville, en un condominio arbolado con casas que parecen sacadas de revistas de decoración. Se mudó allí hace 3 años, cuando fue ascendida a gerente regional en la empresa de tecnología donde trabaja. No éramos tan cercanas como madre e hija deberían ser, pero era la única familia que me quedaba. Usé el teléfono de la señora Regina porque el mío estaba en algún lugar debajo de lo que alguna vez fue mi habitación. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, un número que me había memorizado, pero que rara vez usaba, excepto para cumpleaños o Navidad. Beatriz, cariño, soy mamá. Mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. La conversación fue corta y práctica.
Le expliqué sobre la inundación, sobre la casa, sobre mi necesidad de un lugar para quedarme temporalmente. Hubo una larga pausa antes de que ella aceptara. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desmayo. Mi hija me cuidaría. A pesar de toda nuestra distancia, de todas las llamadas no contestadas y las incómodas cenas de vacaciones, ella seguía siendo mi niña. El perito de seguros apareció a la mañana siguiente, un hombre joven con profundas ojeras que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Caminó por lo que quedaba de mi casa con un portapapeles y una cámara, tomando notas ocasionales. «Pérdida total», dijo casualmente, como si esas dos palabras no representaran toda mi existencia. «¿Cuánto?», pregunté, temiendo la respuesta. Con su póliza, descontando la franquicia y la depreciación, estamos hablando de aproximadamente $180,000. $180,000 para reconstruir 40 años de vida. Parecía imposible. La señora Regina me ayudó a empacar lo poco que pude salvar en su coche. 3 bolsas de plástico con ropa que olía a lodo y desastre. Una maleta con fotos y documentos y la caja de herramientas de Roberto que de alguna manera sobrevivió en el garaje. Era todo lo que quedaba de la vida que había construido. El viaje a casa de Beatriz se sintió como un viaje a un país extranjero. Todo se veía diferente cuando no tienes a dónde regresar. Los puntos de referencia familiares, la gasolinera donde siempre compraba mis billetes de lotería, la panadería donde Roberto y yo solíamos tomar café los domingos, todos parecían pertenecer a la vida de otra persona ahora. El barrio de Beatriz no había sido tocado por la inundación. Céspedes perfectos, aceras impecables, vidas perfectas continuando exactamente como estaban el día anterior. Me sentí como una intrusa, llevando mi desastre a su mundo inmaculado. Su casa era una construcción moderna de 2 pisos con grandes ventanales y una puerta de madera oscura que Pedro, su novio, había elegido. Lo había conocido exactamente 2 veces en los 18 meses que llevaban juntos. Él tenía 38 años y ella 39, trabajaba en alguna empresa de inversiones en el centro y tenía opiniones sobre todo, desde marcas de café hasta política internacional. Estacioné el coche de la señora Regina en la entrada de su casa y me quedé sentada por un momento, reuniendo coraje. Esto es temporal, me dije a mí misma. Solo hasta que averigüe el siguiente paso, solo hasta que llegue el dinero del seguro y pueda encontrar un pequeño apartamento en algún lugar. Nunca imaginé que caminar hasta la puerta principal de mi hija cargando mis 3 bolsas de pertenencias sería una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero cuando levanté la mano para tocar, sentí una sensación familiar. El mismo vacío que sentí cuando Roberto murió, como si el suelo estuviera desapareciendo bajo mis pies, solo que aún no sabía cuánto más estaba a punto de caer. Beatriz abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar, como si me hubiera estado observando por la ventana. Por un breve momento, ver su rostro familiar, los ojos de Roberto, mi barbilla terca, me hizo sentir que todo podría estar bien. Ella era mi hija, mi única hija. Seguramente, la sangre significaba algo. «Mamá». Se hizo a un lado para dejarme entrar, pero su voz contenía algo que no pude identificar. Distancia, tal vez, o incomodidad. Pedro apareció justo detrás de ella, como si hubiera estado esperando en bastidores. Llevaba pantalones de vestir y una camisa que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en comestibles en un mes. Su cabello estaba impecablemente peinado, y su sonrisa era del tipo que nunca llegaba a los ojos. «Elena, qué terrible lo de tu casa», dijo, mirando mis bolsas, no a mí. Beatriz me contó lo que pasó. Dejé mis bolsas en el piso de su inmaculada entrada, de repente consciente de cómo debía lucir. Mi ropa aún tenía el olor del desastre. Madera mojada, lodo y algo más que no podía nombrar. Destrucción, tal vez. Pérdida. «Es solo temporal», dije rápidamente. «Solo hasta que pueda levantarme de nuevo». Beatriz y Pedro intercambiaron una mirada.
Una de esas conversaciones silenciosas que tienen las parejas, del tipo que excluye a todos los demás en la habitación. Había visto a Roberto y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero desde el otro lado se sintió como si me estuvieran excluyendo de un club que no sabía que existía. «Vamos a sentarnos y hablar», dijo Beatriz, llevándome a la sala de estar. Su casa era hermosa de la manera en que las casas de revista son hermosas. Todo combinaba. Nada estaba fuera de lugar. Muebles minimalistas que parecían que nadie se había sentado en ellos. Mesas de centro de vidrio que reflejaban la luz de los ventanales tan limpios que parecían invisibles. Era el tipo de casa que te hacía tener miedo de tocar cualquier cosa. Me senté en el borde de su sofá blanco, con mis zapatos embarrados firmemente plantados en su impecable piso de madera. Pedro lo notó e hizo una ligera mueca. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Beatriz, sentándose en la silla frente a mí. No a mi lado en el sofá, donde podría haber puesto un brazo alrededor de su madre en duelo, sino frente a mí, como si estuviéramos llevando a cabo una reunión de negocios. «Bueno, el perito de seguros dijo que tardará unas semanas en procesar todo, tal vez un mes. Esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta que encuentre un pequeño apartamento o algo así». El silencio que siguió duró unos segundos más de lo que debería. Vi cómo la cara de Pedro cambiaba. Vi su mandíbula apretarse casi imperceptiblemente. Se inclinó y puso una mano en el brazo de Beatriz, un gesto que parecía de apoyo, pero que se sentía posesivo. «Mamá», comenzó Beatriz, y supe por su tono que lo que venía a continuación me rompería el corazón. «El tema es que Pedro y yo hemos estado hablando, y realmente valoramos nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas, y este es nuestro refugio, ¿entiendes?». Parpadeé, sin comprender. No me interpondría en su camino. Me quedaría tranquila, ayudaría a cocinar, a limpiar. No causaría ningún problema. Pedro se inclinó hacia adelante, con su voz suave pero firme. «No se trata de problemas, Elena, se trata de espacio. Esta es nuestra primera casa juntos y todavía estamos encontrando nuestro ritmo como pareja». «Soy su madre», dije, las palabras saliendo más afiladas de lo que pretendía. «Claro que lo eres», respondió Pedro con calma. «Y por eso mismo pensamos que te sentirías más cómoda en otro lugar, en algún lugar donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes». Miré a Beatriz, esperando que ella lo contradijera, que recordara que yo era la mujer que se había quedado despierta con ella durante todas las fiebres, que había trabajado horas extras para pagar sus libros de la universidad, que le había sostenido la mano durante su divorcio, 2 años atrás, cuando su exmarido la dejó por su asistente. En cambio, ella asintió. «Pedro tiene razón, mamá. Creemos que serías más feliz con tu propio espacio». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Realmente sentí mi pecho apretarse como si alguien estuviera exprimiendo mis pulmones. «Más feliz, Beatriz, lo perdí todo ayer, todo. ¿Y crees que sería más feliz sola en la habitación de un hotel que aquí con mi familia?». «No tiene que ser un hotel», dijo Pedro rápidamente. «Hay algunos apartamentos muy bonitos cerca del centro comercial, muy limpios, muy seguros, y tienen cocinas pequeñas para que puedas cocinar para ti misma». Lo miré fijamente. Este hombre que había estado en la vida de mi hija durante 18 meses, diciéndome dónde debía vivir después de perder mi casa. «¿Y cómo sugieres exactamente que pague por este maravilloso apartamento? El dinero del seguro no llegará por semanas». Beatriz se movió incómodamente. «Yo podría ayudar con eso, unos cientos para que empieces». «¿Unos cientos?». Como si fuera una conocida lejana que apenas conocía, no la mujer que le dio la vida. «Beatriz», dije, mi voz apenas un susurro. «Te arrullé todas las noches cuando eras un bebé. Caminé contigo por el pasillo cuando tenías pesadillas. Te enseñé a andar en bicicleta y te ayudé con tus tareas. Y te abracé cuando lloraste porque Gabriel te rompió el corazón en 8º grado». Su rostro se contrajo ligeramente,
pero Pedro le apretó el brazo con más fuerza. «Nadie está cuestionando tu historia», dijo. «Solo pensamos que todos estarían más cómodos con algunos límites». ¿Límites? Había escuchado esa palabra del terapeuta que Beatriz había consultado después de su divorcio. Todo se trataba de límites. «Me están echando», dije sin rodeos. «No te estamos echando», protestó Beatriz. «Solo estamos diciendo que tal vez este arreglo no funcionaría para nadie». «¿De quién fue esta idea?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pude ver por la forma en que Pedro se sentó un poco hacia atrás, satisfecho, como si hubiera ganado algo. «Lo discutimos juntos», dijo Beatriz, pero no me miraba a los ojos. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando de una manera que me recordó que tenía 63 años y estaba sola en el mundo. «Entiendo. Mamá, no seas así. Estamos tratando de hacer lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos?», repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. «Lo que sería mejor para todos, Beatriz, es que tu madre no tuviera que dormir en su coche esta noche». La cara de Pedro, perfectamente maquillada, se arregló en una expresión de preocupación. «No tienes que dormir en tu coche. Como dije, hay opciones». Miré alrededor de su inmaculada sala de estar una vez más. A las fotos que incluían a Beatriz y a Pedro, pero ninguna mía. A los muebles caros que nadie tenía permiso para usar realmente. A mi hija, que había elegido a este hombre frío y elegante en lugar de a su propia madre. «Tienes razón», dije finalmente. «Siempre hay opciones». Tomé mis 3 bolsas y la caja de herramientas de Roberto. El peso de ellas se sentía más pesado ahora que sabía que no era bienvenida. Beatriz se puso de pie, luciendo incómoda, pero no lo suficientemente incómoda como para cambiar de opinión. «Te llamaré en unos días», dijo, «una vez que te instales en algún lugar». «No te molestes», dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. No me gustaría entrometerme en su santuario. Pedro tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado, pero no lo suficiente como para hablar. No lo suficiente como para decir, «Espera, esto está mal, ella es tu madre». Salí de esa casa perfecta con su pareja perfecta y sus límites perfectos, y me senté en el coche prestado de la señora Regina por un largo tiempo antes de poder obligarme a encender el motor. A través de su ventana delantera pude ver a Beatriz y a Pedro conversando, probablemente sobre lo difícil que yo estaba haciendo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas tranquilas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de que Roberto murió, diciéndome a mí misma que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda, descubrí que la independencia es un lujo que solo puedes pagar cuando tienes opciones. Conduje hasta el estacionamiento de un supermercado y me senté allí mientras el sol se ponía, tratando de averiguar dónde debía dormir una mujer de 63 años con 150 $100 en su bolso y 3 bolsas de pertenencias dañadas por la inundación. El coche se estaba enfriando, y tenía quizás 1 hora antes de que el guardia de seguridad me notara y me pidiera que me fuera. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de presentación que había guardado en mi cartera durante casi 45 años, amarillenta por la edad y suave de tanto ser manoseada. Una tarjeta que nunca pensé que realmente usaría, de un chico al que amé cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Antonio Méndez, el chico que había prometido volver por mí algún día antes de que la vida se interpusiera y el algún día nunca llegara. Saqué mi teléfono y miré los números borrosos en la tarjeta, preguntándome si aún funcionaban, preguntándome si él aún estaba vivo, preguntándome si tenía el coraje de averiguarlo. Pasé 2 noches durmiendo en ese coche prestado antes de encontrar el coraje para hacer la llamada. 2 noches despertándome con dolores en el cuerpo y el sabor de la humillación en la boca. 2 noches moviéndome de estacionamiento en estacionamiento para que la seguridad no notara a la anciana viviendo en su vehículo. 2 noches usando los baños de la gasolinera para lavarme la cara y cepillarme los dientes,
evitando el contacto visual con mi reflejo, porque no podía soportar lo que veía allí. La tarjeta de presentación se sentía como papel de seda entre mis dedos, desgastada por 4 décadas de ser llevada, pero nunca usada. Antonio Méndez, se leía en tinta azul desvanecida. Abajo, un número de teléfono con un código de área que no reconocía. En la parte de atrás, en mi propia letra juvenil. Siempre te recordé, H. Había escrito esas palabras cuando tenía 18 años, creyendo con la certeza absoluta de la juventud que Antonio Méndez sería el gran amor de mi vida. Él tenía 20, con cabello oscuro que le caía sobre los ojos y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Trabajaba en la librería del centro después de la escuela y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importara. Salimos durante 10 meses, lo que a los 18 años se sentía como una eternidad. Solía llevarme al mirador en las colinas a las afueras de la ciudad, donde nos sentábamos en su viejo coche y hablábamos de nuestros planes. Iba a empezar su propio negocio, dijo. Algo con libros, tal vez, o educación. Algo que cambiaría el mundo y nos daría la vida que merecíamos. Volveré por ti, Elena, prometió la noche antes de irse a la universidad en São Paulo. Me convertiré en alguien, y luego volveré y me casaré contigo. Pero las promesas a los 18 años tienen una forma de desvanecerse cuando la vida real toma el control. Al principio, me escribió cartas, largas y apasionadas, llenas de sueños y planes. Yo respondí, contándole sobre mi curso de administración, sobre mi trabajo en la biblioteca, sobre cómo lo estaba esperando exactamente como me había prometido. Luego las cartas se hicieron más cortas, menos frecuentes. Cuando conocí a Roberto, 9 meses después, en una fiesta de graduación, Antonio se sintió como un hermoso sueño que había tenido una vez, demasiado bueno para ser real. Roberto era estable, confiable, ya tenía 27 años, con un buen trabajo en la empresa de ingeniería. No me prometió el mundo, pero me prometió un hogar, una familia, seguridad. Cuando me propuso matrimonio después de 6 meses de noviazgo, le dije que sí. Guardé la tarjeta de presentación de Antonio en el cajón de mis joyas de novia, un talismán secreto que simplemente no podía tirar. Ahora, 45 años después, sentada en un coche que no era mío en el estacionamiento de un supermercado, me preguntaba qué le había pasado a ese chico soñador con la sonrisa radiante. Lo seguí discretamente a lo largo de los años, de la manera en que se hace con los primeros amores. A través de amigos en común, había escuchado que había cumplido sus promesas, iniciado una cadena de librerías que creció hasta convertirse en algo importante. Nunca se casó, lo que sorprendía a la gente. Demasiado ocupado construyendo su imperio, decían. Ese chico Méndez siempre fue un idealista. Lo último que había escuchado, quizás hace 8 años, era que su empresa se había expandido más allá de Santa Catarina, llegando a São Paulo y Río de Janeiro. Librerías culturales. Méndez, con cafés, espacios para eventos y programas educativos. El chico de la librería local se había convertido en el tipo de hombre que aparecía en revistas de negocios y daba conferencias sobre literatura y educación. ¿Qué querría este hombre de una viuda de 63 años que dormía en un coche prestado? La parte racional de mi cerebro me decía que era ridículo, incluso patético. No llamas a alguien después de 45 años porque tu vida se ha desmoronado. No buscas a tu novio de la adolescencia cuando eres vieja y estás desesperada y no tienes a dónde más ir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando las monedas en tu bolso y tratando de averiguar si tienes suficiente para un café en un baño con cerradura. La tercera mañana no pude más. Me dolía la espalda de dormir acurrucada en el asiento delantero. Mi ropa olía a interior de coche y había gastado el último de mi dinero en un sándwich de gasolinera que sabía a cartón y desesperación. Me senté en el estacionamiento de una cafetería, mirando la tarjeta, mis manos temblando por algo más que el frío de la mañana. ¿Qué diría?
Hola, Antonio. ¿Te acuerdas de mí? Ahora no tengo hogar. ¿Puedes ayudarme? El número en la tarjeta probablemente estaba desconectado. O llamaría a alguna secretaria que amablemente me informaría que el señor Méndez era demasiado importante para recibir llamadas de mujeres al azar que afirmaban conocerlo del instituto. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si él contestaba? Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba el número. Cada dígito se sentía como un paso desde un acantilado. Sonó una vez, dos. Librerías Méndez, habla Antonio. Su voz era más profunda ahora, pulida por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente la de él. Después de 45 años, habría reconocido esa voz en cualquier lugar. Casi cuelgo, casi presiono el botón de terminar llamada y me voy para encontrar alguna otra solución. Pero algo en su tono, algo de calidez que pareció viajar a través del teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. Antonio, soy Elena Martins. Bueno, ahora soy Elena Costa, pero solía ser Martins. Silencio. El tiempo suficiente para que pensara que tal vez la llamada se había cortado, o tal vez él había colgado, o tal vez no tenía idea de quién era yo. Luego, Elena, solo mi nombre, pronunciado como una oración o una maravilla, como si no pudiera creerlo. Siento mucho llamar así, me apresuré, las palabras tropezando en mi desesperación por explicar antes de que pudiera colgar. Sé que ha pasado mucho tiempo, y probablemente no debería estar llamando, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás?, me interrumpió, su voz con un tono agudo de preocupación. Estoy en Joinville. Bueno, en realidad estoy en un estacionamiento en Joinville, y sé que esto suena loco, pero mi casa fue destruida en la inundación la semana pasada, y mi hija, ella no quiere que me quede con ella, y no tengo a dónde ir. Las palabras salieron a borbotones, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propia hija te había rechazado era como admitir que habías fallado en la parte más fundamental de ser un ser humano. Dame tu ubicación, dijo Antonio, su voz completamente profesional ahora. Voy a recogerte. No tienes que hacer eso. Yo solo... No sé por qué llamé. Creo que solo necesitaba escuchar una voz amigable. Elena. Su tono se quebró. Sin discusión. Dime dónde estás. Ya me dirijo a mi coche. A través del teléfono pude escuchar el sonido de una puerta cerrándose, un motor encendiéndose. Realmente venía. Este hombre con el que no había hablado en 45 años estaba dejando de lado cualquier negocio importante que estuviera llevando a cabo para rescatarme de un estacionamiento de cafetería. Le di la dirección, mi voz apenas un susurro. Antonio, Luzco, no soy la chica que recuerdas. Yo tampoco, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pero he estado esperando 45 años por esta llamada. Después de colgar, me senté en ese estacionamiento durante casi 3 horas, alternando entre el pánico y la incredulidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Esto era una locura. No podías simplemente retomar relaciones después de 4 décadas, como si estuvieras continuando una conversación de ayer. Pero mientras observaba la entrada del estacionamiento, esperando un coche que no reconocería, que llevaba a un hombre que tal vez no me reconocería, sentía algo que no había sentido desde que las alertas de inundación comenzaron a sonar. Esperanza. Quizás era una esperanza tonta. Tal vez conduciría a más desilusión, más dolor, pero era esperanza, de todos modos. Y a los 63 años, sin nada que perder, la esperanza valía el riesgo. A las 13:45 en punto, un Volvo plateado entró en el estacionamiento, moviéndose lentamente como si el conductor estuviera buscando algo o a alguien. Observé a través de mi parabrisas mientras el coche se acercaba, mi corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro tratando de escapar de su jaula. Los cristales eran oscuros, así que no podía ver el interior, pero algo profundo en mi pecho me dijo que era él.
El coche se detuvo a 2 espacios del mío y la puerta del conductor se abrió. Incluso después de 45 años, incluso con cabello gris y líneas alrededor de los ojos, incluso llevando el peso de décadas que no había compartido con él, lo reconocí de inmediato. Antonio Méndez salió de ese coche como si estuviera saliendo de mis sueños, y cuando sus ojos se encontraron con los míos a través de mi parabrisas, los años se derrumbaron entre nosotros como si nunca hubieran existido. Antonio caminó hacia mi coche con la misma confianza tranquila que tenía a los 20 años. Pero ahora era refinada, pulida por el éxito y la madurez. Llevaba jeans oscuros y un blazer azul marino que probablemente costaba más de lo que yo solía gastar en ropa en un año. Pero sus ojos, esos expresivos ojos marrones que habían habitado mis sueños durante décadas, eran exactamente los mismos. Quería esconderme, quería hundirme en mi asiento y fingir que esto no estaba sucediendo. Estaba terrible. No me había lavado el cabello correctamente en 3 días. Mi ropa estaba arrugada de dormir en ella y olía a desesperación y fracaso. Pero él ya estaba en la puerta de mi coche, tocando suavemente la ventana con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco como si tuviera 17 años de nuevo. Bajé la ventana, de repente incapaz de respirar. «Hola, Elena», dijo suavemente. De cerca pude ver los cambios que el tiempo había hecho. Su cabello oscuro ahora era plateado en las sienes, corto y elegante. Las líneas marcaban las esquinas de sus ojos y delineaban su boca. Era más robusto en los hombros, más sólido, como si el éxito le hubiera dado peso físico junto con todo lo demás. Pero cuando me sonrió a través de la ventana del coche, vi al chico que solía llevarme al mirador y me hablaba de sus sueños. «Hola», logré decir. Mi voz apenas era un susurro. Él estudió mi rostro por un largo momento. Esos ojos marrones absorbiendo cada detalle. Quería disculparme por cómo estaba, por lo lejos que había caído, por llamarlo después de todos estos años sin nada que ofrecer más que problemas. En cambio, dijo 3 palabras que lo cambiaron todo. «Estás hermosa». Comencé a llorar. Justo allí, en ese estacionamiento de cafetería con Antonio Méndez, parado al lado de mi coche prestado, me derrumbé por completo. 45 años de lágrimas reprimidas, 3 días de dormir mal, una vida entera de que me dijeran que no era suficiente. Todo salió en sollozos profundos que no pude controlar. Él no dijo nada más. No intentó silenciarme ni decirme que todo estaría bien. Simplemente abrió la puerta de mi coche, me ayudó a salir y me envolvió en sus brazos mientras me deshacía contra su pecho. Él olía a colonia suave y a libros nuevos, a éxito y estabilidad, a todo lo que había perdido y a todo lo que nunca había tenido. Su blazer era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento mucho», jadeé contra su pecho. «Lo siento mucho, Antonio. No debí haber llamado, no debí haberte arrastrado a este lío». «Shh», murmuró, su mano acariciando mi espalda. «Debiste haber llamado hace años». Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que había dejado en su costoso blazer. Debo lucir como un desastre. Él extendió la mano y secó una lágrima de mi mejilla, su toque suave como una brisa. «Luces como alguien que ha pasado por el infierno y ha sobrevivido. Eso no es un desastre, Elena. Eso es coraje». Me reí, pero salió tembloroso y amargo. ¿Coraje? Tengo 63 años, durmiendo en un coche prestado porque mi propia hija no me quiere. Eso no es coraje, es patético. Su mandíbula se tensó, y por un momento vi un destello de la ira que intentaba ocultar. «Tu hija está equivocada. Tú no la conoces. No necesito conocerla, te conozco a ti». Hizo una pausa, sus manos aún descansando suavemente en mis hombros. «O al menos te conocía. Y la Elena Martins que yo conocía nunca le daría la espalda a alguien necesitado, especialmente no a la familia».
La forma en que dijo mi apellido de soltera, como si fuera algo precioso que había guardado todos estos años, hizo que mi pecho doliera de anhelo por la chica que solía ser. Eso fue hace mucho tiempo, dije. Ya no soy esa chica. Tal vez no, estuvo de acuerdo. Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió. Me ayudó a sacar mis pertenencias del coche, las 3 bolsas, la caja de herramientas de Roberto, mi bolso con su escaso contenido. Si le sorprendió lo poco que me quedaba, no lo demostró. Llevó todo a la parte trasera de su Volvo como si mi ropa dañada por la inundación y mis recuerdos rotos fueran una carga preciosa. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras él me abría la puerta del pasajero. A casa, dijo simplemente. El viaje duró alrededor de 1 hora, pasando por barrios cada vez más elegantes hasta que llegamos a un área que nunca había visto antes. Colinas suaves salpicadas de propiedades escondidas detrás de muros de piedra y portones de hierro. Árboles que parecían haber crecido allí durante décadas. Buzones que probablemente costaban más que la mayoría de los muebles de la gente. Antonio giró en una larga entrada marcada solo por una pequeña placa de bronce que decía Méndez. La entrada se curvaba a través de árboles maduros y jardines bien cuidados antes de abrirse a una entrada circular frente a una casa que me dejó sin aliento. No era ostentosa ni llamativa. Era elegante de la manera en que el dinero verdadero es elegante. Discreta, segura, construida para durar. Piedra y madera con ventanales altos que captaban la luz de la tarde y un porche que te invitaba a sentarte y quedarte un rato. Antonio, suspiré, mirando este monumento a todo lo que había logrado. Esto es increíble. Estacionó el coche, pero no salió de inmediato. En cambio, se quedó sentado mirando la casa como si la estuviera viendo a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo en voz baja. Siempre lo ha sido. La construí pensando que la llenaría algún día, pero... Se encogió de hombros. Un gesto tan familiar que me dolió el corazón. Algunos sueños no funcionan de la manera en que los planeas. ¿Nunca te casaste? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Se volvió para mirarme, su expresión contemplativa. Me acerqué un par de veces, pero siempre faltaba algo. Tú. Lo dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. La palabra flotó entre nosotros en el coche silencioso, cargada con 45 años de qué pasaría si, y pudo haber sido. Quería preguntarle qué quería decir. Quería entender cómo pude haber estado ausente de una vida de la que nunca formé parte. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él ya estaba saliendo del coche, viniendo a abrir mi puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Pisos de madera que brillaban como la miel, techos que se elevaban, muebles que parecían pertenecer a revistas de diseño, pero no se sentía fría ni como un museo. Había libros por todas partes, estanterías llenando paredes enteras, cómodos sillones de lectura colocados cerca de las ventanas, fotografías esparcidas en mesas auxiliares. Se sentía como un hogar donde alguien realmente vivía, no solo un escaparate del éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Antonio, llevándome a una cocina que era más grande que toda mi antigua sala de estar. Estaba a punto de preparar el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que me moría de hambre. El sándwich de la gasolinera de ayer se sentía como si hubiera sido hace una semana, y mi estómago estaba con calambres por el vacío y el nerviosismo. No quiero causar molestias, comencé, pero me interrumpió con una mirada. Elena, para. No eres una molestia. Eres... Hizo una pausa buscando palabras. Eres la respuesta a una pregunta que me he estado haciendo durante 45 años. Mientras él cocinaba, y realmente sabía cocinar, moviéndose por esa enorme cocina con la facilidad de alguien que había aprendido a cuidarse solo, estudié las fotografías esparcidas por la habitación. Antonio en eventos de lanzamiento de libros, cortando cintas, hablando con autores famosos,
Antonio con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca luciendo completamente pleno. «Cuéntame sobre tu vida», dijo, colocando un plato de risotto perfectamente preparado frente a mí. «Cuéntame sobre Roberto, sobre tu hija, sobre todo lo que me perdí». Y lo hice. Durante un almuerzo que sabía a paraíso, después de días de comida de gasolinera, le conté sobre mi matrimonio con Roberto. El amable y confiable Roberto, que me había dado seguridad y compañía, sino pasión. Sobre Beatriz, la hija que había deseado tan desesperadamente y amado tan intensamente, que había crecido para ser una extraña que valoraba la comodidad de su novio por encima de las necesidades de su madre. Le conté sobre los años de ser una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, sobre la inundación que me había quitado todo lo que poseía, y la hija que me había quitado todo lo que me quedaba. Antonio escuchó sin interrumpir, sus ojos marrones nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Siento mucho lo de Roberto, lo de tu casa, lo de tu hija, pero no siento haberte llamado». «¿Por qué?». La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Todavía fuerte, todavía suave, todavía capaz de hacer que mi corazón se acelerara después de todos estos años. «Porque nunca dejé de pensar en ti», dijo en voz baja, «porque cada libro que vendí, cada tienda que abrí, cada sueño que cumplí, todo era para ser digno de ti cuando nos volviéramos a encontrar. Antonio, sé que suena loco. Sé que 45 años es mucho tiempo, y ahora somos personas diferentes. Pero cuando escuché tu voz en el teléfono hoy, fue como si la pieza faltante de mi vida finalmente encajara en su lugar. Miré nuestras manos unidas, la de él bronceada y bien cuidada, la mía marcada por el tiempo y mostrando cada día de mis 63 años. No soy la chica que recuerdas. No, estuvo de acuerdo. Eres mejor, eres real, has vivido, amado, perdido y sobrevivido. Esa chica de 18 años era hermosa, pero solo era una promesa. Tú eres la mujer en la que esa promesa se convirtió. Las palabras se instalaron alrededor de mi corazón como una manta cálida, curando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí vista, no como la madre de alguien, o la esposa de alguien, o la carga de alguien, sino como yo misma. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Antonio sonrió. Esa misma sonrisa radiante que me había hecho enamorarme de él cuando el mundo era joven. Ahora descubrimos cómo se ve el resto de nuestras vidas, juntos si me quieres. Mientras estaba sentada en su hermosa cocina llena de buena comida y posibilidades, me di cuenta de que a veces la inundación que destruye tu antigua vida solo está abriendo espacio para la vida que siempre debiste haber tenido. Vivir con Antonio fue como descubrir una versión de mí misma que había olvidado que existía. La primera semana fue extraña, caminando de puntillas el uno alrededor del otro como extraños educados que compartían un espacio. Él me dio toda el ala de invitados de su casa, una habitación más grande que mi antigua sala de estar, un baño privado con una bañera en la que cabían 2 personas y una pequeña sala de estar con vista a sus jardines. Me sentía como si me estuviera hospedando en un hotel de lujo, con miedo de tocar algo o dejar demasiada evidencia de mi presencia. Pero Antonio fue paciente de la manera en que los hombres exitosos aprenden a hacerlo, y poco a poco comencé a relajarme. Tenía una ama de llaves, Clara, que venía 3 días a la semana. Pero los otros días me encontraba cocinando para él. Comenzó pequeño, haciendo café por la mañana, preparando almuerzos simples. Pero Antonio apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que había estado comiendo comidas de restaurantes y platos congelados durante décadas. «Esto es maravilloso», dijo una noche, saboreando la feijoada que había hecho usando la receta de mi abuela. «No he tenido una comida casera como esta en años». «No es nada elegante», protesté, pero por dentro brillaba.
¿Cuándo fue la última vez que alguien había apreciado mi comida? Beatriz solía quejarse de que hacía los mismos 5 platos una y otra vez. Pedro una vez sugirió que intentara recetas más modernas para las cenas familiares. Antonio negó con la cabeza. Es perfecto. Tú eres perfecta. Esa palabra, perfecta, debería haberme incomodado. Tenía 63 años con cabello gris y líneas alrededor de los ojos que se habían convertido en marcas permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo más suave en lugares que solían ser firmes. Era cualquier cosa menos perfecta. Pero cuando Antonio me miraba, me veía reflejada en sus ojos como alguien hermosa, alguien digna de amor y atención y cuidado amable. Entramos en rutinas que se sentían tan naturales como respirar. Desayuno juntos en el porche trasero, donde Antonio revisaría los informes de ventas y yo observaría a los pájaros en sus elaborados comederos. Caminatas por la tarde en su propiedad, donde me mostraba los jardines que él mismo había plantado y el pequeño invernadero donde cultivaba plantas tropicales como hobby. Las noches eran para conversar. Teníamos 45 años que ponernos al día, y lo hicimos lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté sobre los años difíciles después de que Roberto murió, cuando había trabajado en una tienda departamental para pagar las cuentas. Sobre la soledad de la viudez, la forma en que la gente te trata como la mitad de una persona cuando tu esposo se ha ido. Me contó sobre su negocio, cómo había crecido de una pequeña librería a una cadena con sucursales en 3 estados, sobre las mujeres con las que se había relacionado a lo largo de los años. Mujeres inteligentes y exitosas que se veían perfectas a su lado en eventos literarios, pero que nunca lo hicieron sentir completo. Hubo una mujer, dijo una noche mientras estábamos sentados junto a su chimenea, la lluvia golpeando los ventanales. Marina era una editora, brillante, apasionada por la literatura. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió por su intensidad. ¿Qué pasó? Le propuse matrimonio, dijo en voz baja. En su cumpleaños, hace 6 años. Una gran producción, restaurante con vista al mar, un anillo de la familia, todo lo que ella había dicho que quería, y ella dijo que sí. Planeamos la boda para el año siguiente. Pero a medida que se acercaba la fecha, seguía teniendo la sensación de que algo estaba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría desear en una esposa, sino conmigo. Hizo una pausa, mirando al fuego. La noche antes de la boda, la cancelé. Antonio, no. ¿Qué le dijiste? La verdad. Me miró entonces, sus ojos marrones serios. Que todavía estaba enamorado de una chica que había conocido 45 años atrás, y que no sería justo casarme con ella mientras mi corazón le perteneciera a otra persona. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Cancelaste tu boda por mí? Por el recuerdo de mí, por la posibilidad de que algún día, de alguna manera, yo pudiera necesitarte y tú estarías aquí esperando. Lo miré fijamente, a este hombre exitoso y hermoso que podría haber tenido a cualquiera, y traté de procesar lo que me estaba diciendo. Eso es una locura. ¿Lo es? Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. ¿Es más loco que el hecho de que guardaste mi tarjeta de presentación en tu cartera durante 45 años? Tenía razón. Claro, ambos estábamos locos, ambos viviendo con los fantasmas de lo que pudo haber sido. Pero de alguna manera, contra todo pronóstico, nuestra marca particular de locura nos había traído de vuelta el uno al otro. 2 semanas después de que comenzó mi estancia, Beatriz llamó. Estaba en la cocina de Antonio, haciendo la cena y tarareando para mí misma. Literalmente tarareando, algo que no había hecho en años, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Beatriz en la pantalla hizo que mi estómago se apretara con la familiar ansiedad. «Hola, cariño», dije, tratando de mantener mi voz neutral. «Mamá». Su tono era extraño, cuidadosamente controlado.
He estado tratando de comunicarme contigo. Tu teléfono sigue yendo directo al buzón de voz. Eso era cierto. Estaba filtrando mis llamadas, no estaba lista para lidiar con la culpa o la obligación que Beatriz pudiera ponerme encima. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? La señora Regina dijo que te mudaste hace días. ¿Dónde estás viviendo? Miré alrededor de la hermosa cocina de Antonio, a las flores frescas que él había traído a casa esa mañana, al buen vino decantándose en la barra. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo? Mamá, ¿no tienes amigos con casas así? Su suposición me dolió, en parte porque había sido cierta durante tanto tiempo después de que Roberto murió. Había dejado que la mayoría de mis amistades se desvanecieran. Demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Te sorprenderías, dije fríamente. Hubo una pausa y prácticamente pude escucharla procesando la información. Mamá, creo que necesitamos hablar. Pedro y yo hemos estado discutiendo la situación y pensamos que tal vez fuimos demasiado precipitados. Tal vez podrías quedarte en nuestra habitación de invitados por un tiempo, solo hasta que te recuperes. La oferta que habría significado todo para mí hace un mes ahora se sentía vacía, incluso insultante. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Nos dimos cuenta de que tal vez estábamos demasiado concentrados en nuestras propias necesidades. La familia debe permanecer unida. Lo que ella quiso decir, me di cuenta, era que probablemente había escuchado a través de la red de chismes del barrio que su madre ya no dormía en un coche. Alguien había mencionado verla con un hombre distinguido en un coche de lujo. Beatriz tenía curiosidad, y la curiosidad la había vuelto generosa. Eso es muy amable de tu parte, dije. Pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes simplemente mudarte a la casa de un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes de esta persona? Sé que él nunca me hizo sentir como una carga, dije en voz baja. Sé que valora mi compañía y aprecia mi comida, y me dice que soy hermosa todos los días. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que podría haber colgado. ¿Esto es algún tipo de relación?, preguntó Beatriz finalmente, su voz tensa con algo que no pude identificar. ¿Desaprobación? ¿Vergüenza? No creo que eso sea asunto tuyo, dije, sorprendiéndome con mi franqueza. Claro que es asunto mío, eres mi madre, me preocupa que te estén manipulando. Como me manipulaste a mí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, afiladas y amargas. Mamá, eso no es justo. ¿No lo es? Me rechazaste cuando más necesitaba ayuda. Elegiste la comodidad de tu novio en lugar de la seguridad de tu madre. Y ahora que crees que pude haber encontrado la felicidad en otro lugar, de repente te preocupas por mi bienestar. Pude escuchar la voz de Pedro en el fondo, pero no pude entender las palabras. Mira, dijo Beatriz, su tono cambiando a la voz razonable y paciente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. ¿Por qué no traes a tu amigo a cenar el domingo? Nos gustaría conocerlo. No, Beatriz, ya no tienes derecho a aprobar o desaprobar mis elecciones. Renunciaste a ese derecho cuando me echaste. No te echamos, solo pensamos. Pensaron en ustedes mismos, exactamente como lo están haciendo ahora. Tomé una respiración profunda, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Soy feliz, Beatriz. Verdaderamente feliz por primera vez en más tiempo del que puedo recordar. Si quieres ser parte de mi vida, eres bienvenida a intentarlo, pero ya no tienes derecho a dictar los términos. Colgué antes de que ella pudiera responder, mis manos temblando ligeramente con la adrenalina de finalmente decir lo que debía haber dicho semanas atrás. Antonio me encontró unos minutos después, parada en la ventana de la cocina y mirando sus jardines sin verlos realmente. ¿Todo bien?, preguntó, envolviéndome en sus brazos por detrás. Me incliné hacia atrás contra su pecho, dejando que su calor se llevara el frío de tratar con Beatriz. Mi hija llamó. Quiere conocerte. Bien, dijo Antonio, presionando un beso en la parte superior de mi cabeza. Tenía ganas de conocerla.
Me di la vuelta en sus brazos, estudiando su rostro. ¿No te preocupa lo que pensará, lo que dirá? Antonio sonrió, esa sonrisa segura que me había hecho enamorarme de él la primera vez. Elena, esperé 45 años para que volvieras a casa conmigo. No voy a dejar que nadie, ni siquiera tu hija, te haga dudar de que perteneces aquí. Mientras estaba en sus brazos, en esa hermosa cocina, me di cuenta de que tenía razón. Pertenecía aquí, no por su dinero o su hermosa casa o su éxito, sino por la forma en que me miraba como si yo fuera la respuesta a cada oración que había susurrado. Por primera vez desde la inundación, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La boda no se pareció en nada a la primera. Cuando me casé con Roberto, hace 43 años, todo se trataba de lo que los demás esperaban. Vestido blanco, ceremonia en la iglesia, recepción en el salón de banquetes con un DJ y un buffet. Invitamos a todos los que conocíamos y a varias personas que no nos gustaban particularmente, porque eso es lo que se hacía. Llevabas a cabo el ritual para la comunidad, no para ti mismo. Esta vez, Antonio y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia tuvo lugar en su jardín trasero en una tarde soleada de marzo, 5 meses después de esa llamada en el estacionamiento de la cafetería. El juez de paz era un viejo amigo de Antonio, y los únicos testigos eran Clara, el ama de llaves, y Miguel, el socio y mejor amigo de Antonio durante 20 años. Usé un vestido verde simple que Antonio dijo que combinaba con mis ojos, y él usó un traje gris que lo hacía lucir distinguido y elegante. Sin extravagancia, sin fanfarria, sin estrés por impresionar a nadie. Solo 2 personas que se habían reencontrado después de casi medio siglo, prometiendo pasar el resto de sus vidas juntos. Beatriz vino a la boda. Había debatido si siquiera invitarla, pero Antonio me convenció de intentarlo una vez más. «Es tu hija», dijo simplemente. «Te arrepentirás si no le das la oportunidad de hacer lo correcto». Así que la llamé 2 semanas antes de la ceremonia. «Antonio y yo nos vamos a casar», dije sin preámbulos. 15 de marzo a las 2 p.m. Eres bienvenida a venir, pero Pedro no está invitado. Apareció sola, luciendo incómoda con un vestido que probablemente costaba más de lo que solía ser mi presupuesto mensual. Se dio la mano con Antonio cortésmente, hizo una conversación apropiada e incluso logró sonreír cuando el juez nos declaró marido y mujer. Pero pude ver la reserva en sus ojos, la forma en que evaluaba la casa de Antonio, su coche, los obvios signos de riqueza. Esto no se trataba de apoyar la felicidad de su madre, se trataba de posicionarse para lo que pudiera venir después. Esta mañana me desperté en los brazos de Antonio, en los brazos de mi esposo, en la habitación que se ha convertido en nuestra, en la casa que se ha convertido en un hogar. La luz del sol entraba por las ventanas que dan a los jardines que hemos cultivado juntos, y podía oler el café que Antonio prepara cada mañana antes de que yo despierte. A los 63 años, soy más feliz de lo que jamás he sido. No por el dinero de Antonio o su hermosa casa o su éxito, sino porque alguien me ve, realmente me ve, y elige amar lo que ve. La inundación se llevó mi antigua vida, la destrozó y esparció los fragmentos. Pero a veces, pienso mientras observo a Antonio leyendo su periódico al otro lado de la mesa del desayuno, la destrucción es solo otra palabra para un nuevo comienzo. A veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad de convertirse en el amor para siempre. La tarjeta de presentación que llevé durante 45 años ahora está enmarcada sobre el escritorio de Antonio en su oficina. Un recordatorio de que algunas promesas vale la pena cumplirlas, incluso cuando se tarda casi medio siglo en hacerlo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla porque en él, la historia de traición y giro que nunca has visto antes.